Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos en el Facebook de Red de Salud UC con un nuevo UC Conecta. Estoy con el doctor Andrés Villa, quien es traumatólogo de pies y tobillo. En este momento estamos en la clínica San Carlos de Apoquindo para entregarles una nuevo Facebook Live acerca de las lesiones comunes que tenemos en el pie y tobillo. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna duda con respecto a este tema, nos pueden escribir en los comentarios. Yo lo estoy viendo en vivo y vamos a estar conversando con el doctor acerca de este tema. En este momento, doctor, estamos viviendo toda esta fiebre del fútbol. Muchas personas se dedican a este deporte de manera amateur. Hay algunas otras actividades que también pueden provocar algunas lesiones en el tobillo y en el pie. Primero que todo, bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, los dejamos invitados entonces a que dejen sus preguntas y los vamos a estar respondiendo. Vamos a empezar como en contexto, doctor, hablando de en qué circunstancias nos podemos lesionar el pie y el tobillo para las personas que nos están viendo. Comencemos con este Facebook Live. Bueno, es frecuente el esguince de tobillo. De hecho, probablemente es la consulta más frecuente que tenemos en los servicios de urgencia. El esguince de tobillo básicamente es la torsión del tobillo y esto se puede producir o se produce normalmente en relación a un trauma. Es decir, es raro que alguien tenga un esguince de tobillo sin acordarse que se dobló el tobillo. Eso es como el primer concepto, que muchas veces los pacientes creen que tienen esto, pero en realidad nunca se han doblado. Exacto. Los deportes más frecuentes en donde ocurre esto son los deportes en que hay cambios de dirección. Por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, voleibol, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Lo que ocurre es que proporcionalmente las mujeres hacen menos deporte que los hombres. Entonces uno tiende a pensar que es más en los hombres, pero si lo miramos sacando esa situación, digamos, es mucho más frecuente en las mujeres, y esto tiene que ver más con la laxitud que ellas puedan tener. Perfecto. Me hablaba de los deportes, ¿cierto? Que probablemente podrían tener alguna lesión. No necesariamente las lesiones de tobillo y pie son a través del deporte. ¿En qué otras circunstancias podríamos tener alguna lesión? Efectivamente, hay muchas veces en situaciones súper clásicas y hogareñas, como por ejemplo ir bajando una escalera, por ejemplo ir caminando en un terreno irregular, en un parque, y no ver en el fondo un bache o un terreno y por lo tanto doblarse el tobillo. Muy frecuente de ver eso también, y obviamente en los días como los de hoy, que son de invierno y con el piso mojado, el resbalarse y doblarse también puede ocurrir un esguince en esa característica. Perfecto. Si te estás conectando recién a nuestro Facebook de Red de Salud UC estamos con el doctor Andrés Villa, él es traumatólogo de pie y tobillo, para hablar acerca de las lesiones comunes en torno al pie y tobillo. Si tienes alguna pregunta, recuerda escribir en los comentarios y vamos a estar respondiendo en vivo. Doctor, hablamos de las lesiones de ligamentosas, ¿está bien dicho? Del tobillo. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué caso podría ocurrir esto? Primero explicar lo que es una lesión ligamentosa. Un ligamento, imagínense una cuerda que une dos huesos. Entonces, ese ligamento, esa cuerda que está uniendo los dos huesos, cuando hay un movimiento de torsión o uno se dobla el pie, esa cuerda se puede estirar, se puede romper parcialmente o romper completamente. Esos son los distintos grados del esguince. Un estiramiento es un grado 1, una rotura parcial un grado 2 y una rotura completa un grado 3. Por lo tanto, al tener este tipo de lesión, se va a manifestar con dolor, con edema del tobillo, y dependiendo de la intensidad y la energía que se produjo en ese momento, va a ser el tiempo que la persona va a estar en un tratamiento normalmente ortopédico. Los esguinces de tobillo son muy raros de operar. Eso ocurre, el esguince de tobillo ocurre frecuentemente en alguna generación en particular. Hablamos, por ejemplo, a los adolescentes, generalmente al jugar o al correr, al hacer algún deporte, les pasa bastante, ¿no? Así es, o sea, si uno ve la epidemiología, o sea, cómo se manifiesta esta enfermedad en la población, es mucho más frecuente en gente joven, particularmente mujeres, niños y obviamente hombres que practican actividad deportiva. ¿Cómo sé que yo estoy sufriendo un esguince? ¿Cuáles como los síntomas que puedo? Normalmente lo primero y más relevante, como les comentaba antes, es el tema de que primero tiene que haber un trauma, tiene que haber una torsión. Es imposible tener un esguince de tobillo si no tenemos una torsión del tobillo. Eso es lo primero. Entonces hay un antecedente, hay una historia que nos lleva a pensar en esa probabilidad.
Y lo segundo es que se va a manifestar con dolor y aumento de volumen en la zona. Normalmente cuando un paciente llega con una esguince de tobillo en la urgencia, nosotros siempre tomamos una radiografía. Ustedes saben, en la radiografía uno no ve los ligamentos. Lo que uno hace con la radiografía es descartar que el paciente tenga una fractura. Entonces el diagnóstico de una esguince de tobillo es la historia, es que se dobló el tobillo y que cuando lo examinamos tiene dolor en esa zona y descartamos una fractura. Así hacemos el diagnóstico completo. ¿Cuál es la recomendación de cuándo acudir en estos casos del esguince? Yo les diría que lo más relevante es que si una persona tiene una torsión de tobillo y no puede caminar después de la torsión, es decir, trata de levantarse y no puede dar más de 2 o 3 pasos, asociado a un aumento de volumen, es muy relevante que vayan a la urgencia. Pero eso es inmediato, porque hay muchas personas que dicen voy a esperar un momento para que se me pase, quizás al otro día ya no me duela. ¿Es necesario acudir inmediatamente? Si una persona no puede apoyar el pie, 2 o 3 pasos después de, sí, es relevante que vayan a la urgencia porque hay que descartar una fractura. Perfecto. Por el contrario, si es una torsión, duele, pero la persona, bueno, puede relativamente caminar, va a estar con dolor, pero puede caminar, no se le hincha mucho el tobillo, eventualmente puede esperar un par de días antes de acudir a un servicio de urgencia o a un control ambulatorio. Y en cuanto ocurre el esguince, doctor, ¿cuál es la recomendación? ¿Poner frío, calor? ¿Cómo estos consejos si a alguien le pasó esto ahora en este momento? Bueno, esa es una pregunta muy frecuente. Siempre en un trauma, en una lesión aguda hay que poner frío. ¿Y por qué? Eso. Porque es analgésico y porque desinflama. ¿Ya? El tema de en una lesión aguda, la que sea, poner calor, lo único que va a hacer es hinchar más en la zona. ¿Por qué? Porque vasodilata los vasos sanguíneos, eso les hace llegar más sangre y eso hace que el tobillo se hinche. Por lo tanto, es súper claro que en el momento agudo de una lesión que sea ósea, ligamentaria o muscular, lo primero, las primeras 48-72 horas, es el frío, pero no un frío directo. Ya saben ustedes lo que pasó con Alexis Sánchez, que se quemó con frío. Entonces, en el fondo el frío hay que colocarlo rodeado de una toalla o de algún implemento, colocarlo no más de 10 o 15 minutos y luego sacarlo e ir poniéndolo horario cada 3 horas por lo menos. Perfecto, y entonces está la recomendación cuando ocurre un esguince, primero aplicar frío, ¿cierto? Inmediatamente cuando se ocurre esta lesión. Si estás conectándote ahora a nuestro Facebook, estamos en los UC Cristus Conecta, estamos con el doctor Andrés Villa, quien es traumatólogo de pie y tobillo, para conocer cuáles son las lesiones comunes, cómo se tratan, y vamos a estar respondiendo las preguntas que llegaron en esta semana de promoción, tanto como las que están llegando ahora en vivo. Doctor, para seguir y terminar con el tema del esguince, ¿estos se clasifican por grados? ¿Hay etapas? No sé cómo, para las personas que están viendo. A ver, en general y para lo que uno tiene como concepto para las personas que no son médicos es hablar de los grados. Esto de los grados se inventó a partir de la rodilla, de los esguinces de la rodilla, y a partir de eso se fue derivando a las distintas otras estructuras del cuerpo. Les diría que hasta hace 15 años atrás, o un poco más tal vez, siempre, actualmente también ocurre, los esguinces de tobillo muchas veces se trataban con yeso. Y entonces en ese contexto es que a nosotros nos importaba mucho clasificar la lesión para poder decirle al paciente cuánto tiempo iba a estar con el yeso puesto. Hoy día intentamos, en la medida que se pueda, de no usar yeso y usar tipos de fijación que pueden sacarse o que pueden abrirse, y por lo tanto uno puede estar evaluando constantemente al paciente. Y eso hace que, si bien existe esto del grado 1, 2 y 3, como les comenté anteriormente, en el fondo el tiempo en que esos pacientes van a estar con un tratamiento va a depender mucho más de cómo se sientan a del grado. Perfecto. Indudablemente un grado 3, que significa un tobillo muy hinchado, con una rotura, probablemente se va a demorar mucho más que un grado 1, pero no siempre es así. Perfecto. Doctor, vamos a tomar algunas de las preguntas que nos llegaron durante la semana, para quienes nos están viendo en este momento. Muchas personas han preguntado acerca, déjeme buscarlo, de la fascitis plantar. A lo mejor hay muchas personas que están viendo y no saben de qué se trata. Por ejemplo, Jenny Apara dice: hola, ¿la fascitis plantar se cura? Hablemos primero de qué se trata y luego le respondemos a Jenny. Bueno, para hablar de la fascitis plantar, y quizás para gente que es mayor, va a haber escuchado el tema del espolón calcáneo. Muchas veces hablan como si fueran sinónimos el espolón calcáneo con la fascitis plantar, pero actualmente sabemos que no tiene ninguna relación las dos cosas. ¿Qué es la fascia?
Eso es lo primero. Imagínense que está la planta del pie y viene un tejido, la piel, y después viene un tejido grueso que envuelve los músculos. Es como cuando uno come un pedazo de carne y la membrana blanca que lo cubre. Perfecto. Esa es la fascia. Entonces viene la piel, viene este tejido grueso que se llama fascia y después vienen todos los músculos. Esa fascia es como imaginándose que mi mano fuera el pie, digamos, la fascia es lo que está abajo. Por lo tanto, nos imaginamos y siempre le decimos a los pacientes, los huesos del pie son como un arco y la fascia es la cuerda de ese arco. Entonces, lo que ocurre es que ese tejido se inflama. ¿Y cómo se manifiesta? Es muy frecuente que los pacientes cuenten cuando llegan a la consulta que dicen, a mí me duele el talón, y me duele el talón cuando recién apoyo en la mañana el pie. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros apoyamos el pie, de nuevo, si mi mano fuera los huesos del pie y la fascia fuera la parte de abajo, cuando apoyamos el pie, la fascia se estira. Entonces, en la mañana, cuando recién apoyamos, como se estira esta fascia que está inflamada, duele. Y los pacientes dicen, me duele el talón. En realidad lo que le está doliendo es la fascia. Y la historia típica es ese dolor matinal al recién empezar con el apoyo del pie y que durante el día va pasando, pero si la persona se sienta y se levanta nuevamente, empieza con el mismo dolor. Es muy invalidante, puede llegar a ser que los pacientes lleguen en silla de ruedas por dolor y por lo tanto hay que buscarla a tiempo y empezar el tratamiento a tiempo. De hecho nos pregunta Carlos Alberto Pimentel, ¿cuáles son los tratamientos, por ejemplo, para estos casos? Lo primero es tener mucha paciencia. Nosotros sabemos más o menos que el 90% de la fascitis plantar, que de nuevo se manifiestan como dolor en el talón, se pasan, pero no se pasan antes de 2 o 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, no es algo que vamos a dejarle 2 pastillas a los pacientes, van a hacer 3 elongaciones y en una semana van a estar bien. Requiere mucha paciencia de parte del paciente. Normalmente lo que usamos son analgésicos antiinflamatorios. Es muy relevante que apoyen blandito el pie de los pacientes y eso es también entonces muy relevante el calzado que utilicen. Ojalá puedan usar zapatillas con algún método de amortiguación o zapatos que sean blandos, y blando se entiende porque puedan meter el dedo al zapato y que se hunda. Perfecto. No que puedan doblar el zapato. ¿Ya? Y a eso le agregamos de nuevo, para que apoyen blandito, una talonera o una plantilla de silicona. Lo asociamos a kinesiología y normalmente lo que uno debiera ver que al mes o mes y medio desde que se están tratando empiezan con mejorías que son paulatinas y lentas y luego normalmente entre el segundo y tercer mes ya los pacientes están en condiciones de hacer una vida normal. Perfecto, de todas maneras a quienes están con esta patología fascitis plantar, obviamente que visite a un especialista en pie y tobillo. Vamos a tomar las preguntas que están llegando en este momento en vivo. Hay muchas personas que están preguntando por el esguince, que yo creo que es una de las lesiones más comunes. Vamos a agarrar, perdón que se me salió. Listo, dice Andrea Jiménez, ¿qué consecuencias puede tener un esguince de tobillo grado 3 si la indicación del médico que lo atendió fue solo usar bota por 15 días y aún tiene inflamación? Miren, yo en ese contexto lo que les diría es, de nuevo, con este tema de los grados, independientemente del grado que tenga la persona, incluso un grado 3, que es probablemente una rotura completa del ligamento, a diferencia de lo que pasa en la rodilla, donde cuando uno tiene, y lo habrán escuchado, una rotura del ligamento cruzado anterior, los pacientes se operan, y se operan todos. Pero lo que sabemos respecto a los esguinces de tobillo, por ejemplo en un grado 3, que es una rotura completa, es que la gran mayoría con kinesiología, con un seguimiento por el médico, va a ser suficiente para que él no se tenga que operar y que recupere una estabilidad y no tenga dolor. Hay un porcentaje muy bajo del total de pacientes con un esguince de tobillo, independientemente del grado, que terminan operándose. Ese porcentaje es como un 5%. Por lo tanto, en el caso que pregunta la persona, es decirle, no es que haya una, entre comillas, negligencia o una falta de preocupación del doctor respecto al por qué usó tan poco tiempo la bota, sino que muchas veces esa persona va a necesitar un tratamiento más largo kinesiológico. Así que de todas maneras, si esa persona no ha logrado esa parte del tratamiento porque no le dieron la orden o lo que sea, le diría consulte nuevamente. Nosotros estamos abiertos obviamente claro, a recibirlo, pero básicamente es probable que esa persona requiera kinesiología. Perfecto. Jimena González, hola, dice, he tenido muchísimos esguinces de tobillo en forma reiterada a través de los años y cada vez con más gravedad. Mi pregunta es si puede existir laxitud
para esa zona y si hay algún tipo de tratamiento aparte del kine para robustecer la musculatura. Sí, ella quizás está cayendo en ese grupo de pacientes especiales que terminan eventualmente operándose. Lo que yo le diría es, si ha hecho esguinces recurrentes a pesar de tener un tratamiento adecuado, a pesar de haber hecho la kinesiología y sigue con esta sensación de inestabilidad, muchas veces las causas son otras, que puedan tener asociados una lesión en el cartílago articular o puedan tener un pellizcamiento de tobillo. Por lo tanto, lo primero que le diría es que consulte. Hay que ver cómo es la forma de sus pies, si es que requiere una plantilla, y si a pesar de todas estas cuestiones que uno puede ir corrigiendo, la persona sigue con esos síntomas, probablemente ese paciente va a terminar operándose. Perfecto, ahí está la pregunta respondida para Jimena González. Doctor, estábamos hablando hace un ratito sobre la fascitis plantar, ¿cierto? Josué Zúñiga pregunta, doctor, la fascitis plantar tiene tratamiento, me dijeron que debía hacer kine, pero la verdad no le sirvió mucho. Eso es algo muy frecuente que te digan los pacientes, que uno los manda a kinesiología y cuando vuelven dicen, pucha, la verdad estoy igual. Y yo siempre le digo a los pacientes, si al mes está igual que el momento en que nos conocimos y le entregamos la kine, nos vamos a abrazar y vamos a estar todos contentos. Lo que no puede pasar es que el paciente esté peor. ¿Y por qué? Porque vuelvo al concepto, el 90% de la fascitis plantar no se pasan antes de 2 o 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, si dentro del mes todavía tiene molestias, a pesar de hacer kine, lo que le recomiendo es, sigue haciendo los ejercicios que te enseñaron en kinesiología, espera, mantente con zapatillas blandas, no hagas deportes de impacto, ¿ya? Y si sigues a pesar de eso con dolor o si tienes dolor nocturno, debes consultar, porque hay que iniciar un camino distinto respecto al tratamiento que le podemos dar. Perfecto, entonces estaba la respuesta a nuestro seguidor. Ronald Juvenal dice, hola, me operaron de una luxación de tobillo, lo cual me pusieron placa y pernos, derecho con fractura en la tibia, ¿cómo bajo la hinchazón? Ya, esa también es una pregunta muy buena porque es frecuente que lo hagan los pacientes. Un paciente con una fractura de tobillo, que es lo que tuvo, en el fondo, con o sin cirugía, se le va a hinchar el tobillo en las tardes, por lo menos entre 3 meses y hasta 1 año. Entonces es esperable que el tobillo se hinche y no tiene que ver con la placa o los tornillos que le pusieron, sino tiene que ver con la fractura que tuvo. Entonces, lo que llamaría la atención es que si él entre el 3er mes y el año está con un edema de tobillo desde la mañana, lo que uno esperaría es que esa persona tenga edema de tobillo que se le hinche, pero en las tardes, y eso es absolutamente esperable. Lo mismo que el cambio de coloración del pie, que se puede poner entero rojo o entero morado, y eso es totalmente esperable. Perfecto, está la respuesta, Ronald. Carola dice, doctor, hago combat y comencé con un dolor en las pantorrillas por el impacto. Al tiempo me tira en el tobillo y siento una puntada en la planta del pie. ¿Es síntoma de algún problema mayor en la zona? Ahí es difícil responder sin poderlo examinar, pero en el fondo hay 2 situaciones distintas que pueden estar ocurriendo. Por un lado, si es una persona que no hacía mucha actividad deportiva y se puso a hacer esa actividad donde normalmente saltan en puntas de pie y por lo tanto las pantorrillas están más exigidas, es esperable que le puedan doler eventualmente después de la actividad, y lo que hay que corregir ahí es el tipo de entrenamiento, la frecuencia, la duración, etc. Ahora, respecto al dolor en la puntada, en la planta del pie, perfectamente podría estar iniciando una fascitis plantar. Por lo mismo que les contaba, cada vez que el pie está apoyando, va estirando la fascia y en ese contexto puede producir una inflamación. Perfecto. Doctor, entremos en otro tema que también es de la parte del pie y el tobillo, que es la rotura del tendón de Aquiles. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, la rotura del tendón de Aquiles, de nuevo, es muy frecuente, es más frecuente en los hombres que en las mujeres y normalmente se da entre los 30 y 40 años. Perfecto. El problema que tenemos con las roturas de tendón de Aquiles es que normalmente no avisan. Entonces no hay una forma para poder decirle a un paciente, deja de hacer esa actividad porque te lo vas a romper. Lo típico que cuentan los pacientes que se rompen el tendón de Aquiles es que van corriendo y sienten como que les pegaron una patada por atrás, se dan vuelta, no hay nadie, están tirados en el piso en el fondo y lo que tienen finalmente es eso. Es frecuente en ciertas actividades deportivas, de nuevo, de salidas explosivas, como son, por ejemplo, los futbolistas, como son, por ejemplo, algunas veces los atletas y los, basquetbolistas o voleibolistas.
Afortunadamente hoy en día los tratamientos que tenemos para las roturas de tendón de Aquiles han permitido que los pacientes vuelvan a hacer una actividad deportivamente normal. Ya tenemos un caso hoy día en la Copa América, como es el caso de Charles Aranguis, que está haciendo una vida absolutamente normal. Él se rompió en la época de Sampaoli y en ese momento fue muy bullado toda la situación. Él fue operado y está bien, haciendo una vida normal. O lo que le pasó a Claudio Bravo, que es lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que en pacientes de alta competencia que se rompen el tendón de Aquiles, normalmente están fuera de la alta competencia por lo menos por 6 meses. Es un tratamiento largo. Pero, de nuevo, en las personas que no son deportistas, normalmente lo que uno ve es que entre el segundo y tercer mes hace una vida normal, con mínima cojera, se pueden subir una bicicleta, obviamente, pero para hacer deportes de cambios de dirección como el fútbol, tenemos que esperar hasta el sexto mes. Hay que esperar. Doctor, hablando sobre la cirugía en relación a esto, por ejemplo, ¿de qué se trata? Contemos lo que nosotros hacemos acá en la red. Bueno, la verdad, para contar un poco hay que contar la historia de la rotura del tendón de Aquiles. Lo que tenemos claro en las roturas de tendón de Aquiles y la gran diferencia entre operarlo y no operarlo es que las personas que se operan tienen menos riesgo de volverse a romper. Ambas alternativas son válidas, pero los que se operan tienen menos riesgo de romperse. Entonces, uno tiende a operar más en el contexto de minimizar el riesgo para el futuro. El problema que teníamos es que la cirugía tradicional, que es una cirugía abierta, tenía muchos problemas con la herida operatoria, es decir, como un 10 a 15% de los pacientes que se operaban en forma abierta, se les abría la herida. Entonces uno dice, bueno, tenemos la ventaja que se rompen menos, pero tenemos la desventaja de que se puede abrir la herida. ¿Qué hacemos? Y actualmente, no solo nosotros, sino en otros centros también, estamos haciendo una cirugía percutánea, con lo cual la abertura o lo que uno abre en la piel es no más de 2 centímetros y disminuimos al máximo la posibilidad de que se pueda abrir la herida, con la ventaja obviamente de que el riesgo de rotura sea mucho menor. Y además, al abrir un tajito mucho más chiquitito, la recuperación es mucho más rápida. Es mucho más rápida, perfecto. Doctor, otras preguntas. Priscila Aspe quiere saber dónde usted atiende. En cualquier centro de la red de Salud Cristo UC, ya sea en Clínica San Carlos, en Lira o en el Centro Médico San Joaquín. Perfecto, y si quieren tomar una hora a través de la web o nuestro call center, el 226-76-7000. Natalia Gamboa dice, generalmente cuando hay alguna lesión y hace frío duele, ¿cómo se puede evitar ese dolor? De nuevo, una pregunta muy frecuente y que no tenemos una respuesta 100% clara. Algunas personas comentan y que dicen que va a llover al día siguiente y lo cuentan los pacientes. Entendemos que puede ser porque se puede sentir los cambios de presión atmosférica, pueden ser sentidos por los pacientes en esta condición, pero no tenemos una respuesta 100% de por qué ocurre. Y la pregunta era, ¿por qué el dolor cuando hace más frío? A algunas personas les pasa y te recomendaría usar un analgésico antiinflamatorio o frío. Lo que te puedo asegurar es que no te está pasando nada grave. ¿Pero es normal que con el frío duela más? Puede ocurrir. ¿Sí? Puede ocurrir, perfecto. Sí. ¿Y con el calor ocurre también? No, se hincha. Se hincha. O sea, las personas que muchas veces tienen la posibilidad de viajar al extranjero eventualmente, o que viajen en avión, ya se le hincha todo el pie. En una persona que tuvo una lesión en el tobillo probablemente se le hincha más. Y en los países que son calurosos y húmedos, eso también ocurre. Y es frecuente que ocurra. Doctor, si yo tuve una lesión, quizás me la operé o me la traté, ¿es recurrente que después yo tenga problemas en mi tobillo o si tengo una operación esta se me va a terminar? Yo diría que depende qué tipo de lesión, pero en general, una fractura de tobillo, en general los resultados son buenos. O sea, nosotros es muy frecuente la fractura de tobillo y las personas normalmente vuelven a hacer una actividad absolutamente normal, tanto en su vida diaria como en la actividad deportiva. Así que en ese contexto, si alguien siguiera presentando dolor, probablemente habría que buscar otras causas que pudieran estar produciéndoselo. Perfecto. Juan Pablo nos escribe también a través del Facebook, estamos en vivo, si quieres consultar algo recuerda que puedes escribir en los comentarios. Dice, hola, jugué baby fútbol y quedé con un malestar en la pierna derecha al sentir ciertos momentos un ardor en ella como si tuviera la pierna o el pie cerca de la estufa. Gracias por la orientación. En general, ese tipo de síntomas de ardor, de calor, tienden a ser más cuestiones de punto de vista neurológico. Es decir, alguna inflamación en un nervio producto de un golpe, producto de una torsión,
que puede estar produciendo esos síntomas asociados probablemente a una inflamación de un tendón. Así que de todas maneras le recomendaría que consultara. Que vaya a un especialista entonces. Doctor, hablemos de la tendinitis. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué casos alguien pudiese tener una tendinitis en el pie o en el tobillo? Sí. Primero, como conceptualmente, es decir, todos hablamos de tendinitis, pero en realidad el tendón mismo no está inflamado. Ya, en realidad lo que ocurre es que se inflama la membrana que cubre el tendón. ¿Ya? Y además, asociado a eso, el tendón puede estar enfermo, lo que se llama tendinopatía. Perfecto. Entonces, muchas veces los pacientes que tienen esta tendinitis, más bien es una inflamación de la membrana que cubre el tendón, y esto ocurre básicamente por sobreuso o por mal uso. Por ejemplo, una persona que no hacía deporte, nos ocurre frecuentemente, por ejemplo, cerca de la Maratón de Santiago. Perfecto. Que se le ocurre a una persona y dice, ya, yo quiero correr 21, yo quiero correr 10, o bueno, quiero correr 42, pero la persona no estaba entrenada y se puso a entrenar un mes y medio antes. Y tiene un poco de sobrepeso, y empieza a entrenar de un día para otro, y empieza a correr 10 kilómetros diarios. Esa persona va a estar haciendo obviamente un mal uso de su tendón porque no está listo para poder hacer la actividad. Esa persona probablemente va a terminar con una tendinitis. Pero también está el sobreuso, que son, por ejemplo, deportistas de alta competencia, que están entrenando 5 o 6 veces a la semana, que están entrenando eventualmente doble turno y por tanto usarlo terminan inflamados. Y la historia típica que cuentan las personas que tienen una tendinitis es que tienen un dolor en la actividad y se le pasa en reposo. Y eso es entendible porque un tendón es la comunicación entre un músculo y un hueso. Entonces, cuando se mueve le duele y cuando está en reposo se le pasa. Doctor, y personas que quieren empezar a hacer este tipo de deporte, por ejemplo, correr, ¿cuáles son las recomendaciones para, en el fondo, no tener este problema de la tendinitis? Yo les diría que, primero, cualquier persona que no está haciendo actividad deportiva y que quiere iniciarla, debiera tener una evaluación previa. Eso se llaman evaluaciones preparticipativas. Acá en la red de salud las tenemos a través de la gente de los deportólogos. Y muchas veces se mandan a hacer evaluaciones cardiológicas si fuera el caso, etc. Una vez que tenemos esa parte y la parte medicalista, lo que yo les recomiendo es hacer un deporte en que, si no han hecho antes, sean guiados por alguien que sepa. Las formas de entrenamiento son demasiado relevantes para cuidar el cuerpo y no tener enfermedades asociadas a. El deporte hace bien, pero lo que hay que saber es cómo hacerlo, digamos. ¿Y cuáles son los síntomas de la tendinitis? Es dolor en la actividad que se da en reposo. En el reposo, perfecto. Doctor, nos escribió Edith Cerda, pero ella nos está preguntando acerca de lesiones de codo izquierdo. Eso le recomendamos que vaya a un especialista en mano o en hombro. El codo, hoy en día en la traumatología cada vez más nosotros nos estamos dividiendo por distintas subespecialidades, porque muchas veces es re difícil poder abarcar el conocimiento de todas las articulaciones. En ese contexto, la gente que tiene problemas en el codo, yo los invito a que puedan venir con la gente de mano o con la gente de hombro para que puedan ser vistos. Perfecto. Tomamos algunas de las preguntas que nos llegaron en la semana. Felipe San Martín dice, hola, quisiera saber, tengo una molestia en el pie hace tiempo, tengo pie plano, cuando era chico usaba plantilla pero dejé de usarla y después de adulto tuve que usarla de nuevo. Ahora no resisto usar plantillas de nuevo porque me duele demasiado los pies. ¿Qué puede hacer? Ya, el primer concepto es comentarles que hoy en día sabemos que la plantilla no cambia la estructura del pie. Antiguamente pensábamos que todos los niños, por ejemplo, nacen con pie plano. Y pensábamos antiguamente que si les poníamos plantillas, entonces iban a formar arco. Actualmente sabemos que los niños todos nacen con pie plano y que independientemente que usen o no usen plantilla, normalmente entre los 6 y los 8 años van a formar arco. Los que no forman arco y tienen esa edad, uno les toma unas radiografías para descartar ciertas enfermedades que la pueden producir. Si esas enfermedades no están, la persona viene de fábrica con pie plano y por más plantilla que use, no va a cambiar la estructura del pie. Por lo tanto, es frecuente esto que dicen, ¿por qué si yo tenía pie plano cuando niño y me pusieron plantillas, por qué ahora de adulto sigo teniéndolo? Y es esperable. El punto es, si esa persona hoy día no tolera esas plantillas, puede ser por varias razones, desde que la plantilla no es la adecuada para su pie, o que tiene otra enfermedad y no tiene nada que ver con el pie plano. Y la respuesta a él es que vaya a un especialista, ¿cierto? Cristina Calvanca dice, quiero saber si una vez que me da una lesión en el pie, parte del peroneo corto,
¿Esto con qué se pasa? Y una vez que el dolor pasa, ¿es posible que lo vuelva a tener o depende del tipo de ejercicio que haga? Ya, es una pregunta bien específica, claramente. Para poder contestarla es contarle a todos que los tendones peroneos son unos tendones que van por la cara de afuera del tobillo y que nos permiten mover el pie en este sentido. Entonces, se usan mucho esos tendones en terrenos irregulares. Entonces, a la pregunta que hace la persona es, probablemente uno de esos tendones, ella debe tener algún tipo de rotura. ¿Y cómo se manifiesta? Es dolor en los terrenos irregulares asociado a hinchazón. El punto es que más o menos como un 20 o 30% de las personas que tienen ese tipo de lesión, con kinesiología pasan los síntomas y no hay que hacer nada más. El problema es cuando esa persona hizo kinesiología, se le pasó el dolor, volvió a su actividad normal y empezó con dolor de nuevo. Probablemente ese subgrupo de pacientes va a terminar con algún tipo de cirugía para reparar el tendón y que este dolor se pase. ¿Qué tipo de cirugía sería en ese caso? Uno abre y ve el tendón donde está la rotura y la sutura. Perfecto. Úrsula Durán dice, gracias por esta oportunidad. Hace 4 años sufrió de una luxofractura del tobillo izquierdo cuando estaba embarazada de mellizos con 30 semanas. Una placa con 7 tornillos le pusieron, en la cual se la sacaron hace 2 años. Ella quiere saber si tendrá tendencia a que se fracture con facilidad después de eso. No, en realidad en las mujeres embarazadas se produce cierto grado de descalcificación y en ese contexto lo primero es decirle, y se lo va a decir su ginecólogo, que tiene que tomar calcio, en fin, pero tienen cierto grado, mayor probabilidad de poderse fracturar durante el embarazo. Hace poco tiempo, hace un par de meses, tuvimos una paciente de 36 semanas con una fractura que tuvimos que operar. El punto es, una vez sanada la fractura, tienes las mismas probabilidades que cualquier otra persona de doblarte de nuevo. Obviamente, si estás en un periodo de embarazo, nuevamente te diría, por favor, habla con tu ginecólogo. Dado el antecedente que tienes, debes reforzar con calcio y vitamina D tu cuerpo. Ana María Orellana, bueno, muchas gracias a todos que nos escribieron porque nos han llegado hartas preguntas. Ana María Orellana dice, tengo un fuerte dolor en el talón del pie derecho, solo cuando ando con zapatos bajos y me pongo taco, el dolor va pasando. ¿Es normal eso que ocurre en las mujeres con respecto a los tacos, doctor? Sí, es muy normal, pero lo que ocurre es que estamos pensando en una mujer que usa tacos constantemente y que no está haciendo probablemente mucha actividad deportiva. Piénsenlo así, si la pantorrilla, ¿no es cierto?, viene el tendón de Aquiles que se une al talón y la persona está con taco, en el fondo el tendón de Aquiles se relaja y duele menos. Pero si la persona vive con tacos y no hace ejercicios de elongación, cuando se saque el taco, el tendón de Aquiles va a estar corto. Entonces las personas van a estar caminando en las puntas de los pies sin estar usando taco. Y cuando traten de bajar el pie para apoyarlo con un zapato bajo, como tienen el tendón de Aquiles corto, va a doler. Entonces lo que yo les diría, sobre todo a las mujeres y el tema del taco es, no es que no puedan usar taco, pero deben hacer ejercicios de elongación del tendón de Aquiles porque si no siempre van a tener ese problema. Claro, ella dice que generalmente el fin de semana trata de usar zapatillas, pues claro, por el trabajo, ella en la semana ocupa taco, y cuando se pone el zapato bajo, el dolor es tan fuerte que casi no puede ni pisar. Así es probable que sea por lo que les comento, o sea, un acortamiento del tendón de Aquiles. Primero es consulta con tu médico, con nosotros, con quien quieras, una cosa, pero es probable que te van a mandar a kinesiología a hacer elongación del tendón de Aquiles. Ese sería como el tratamiento, doctor, en conjunto con un kinesiólogo, en el fondo. Sí. Ya. Perfecto. Álvaro Nicolás Gajardo dice, hola, buenos días, tuve un esguince en el tobillo hace unos años y después de eso, hasta el día de hoy, me quedó hinchado el tobillo. ¿Ocurre eso, que hay personas que le quedan por harto tiempo la hinchazón? No, es raro. O sea, después de un esguince de tobillo bien tratado, en general uno esperaría que entre la 4ª y 6ª semana ya no debieran tener edema. Y por lo tanto, si lo tienen, eso hay que buscar otras causas que en el fondo pueden estar produciéndola. Ahí está la recomendación entonces, Álvaro, que vaya a un especialista para ver qué le está pasando. Gwendolyn Roesia Ledger dice, para este Facebook Live, yo quería saber por qué una lesión de tobillo puede demorar 8 o más meses en sanar. Tuvo un esguince en septiembre y aún no puede caminar bien, aún duele y durante todo el verano se le hinchó el doble o más de su tamaño. A veces le da miedo quedar coja de por vida. De nuevo, ella está contando una historia que no es lo habitual para un esguince de tobillo. En ella claramente hay que buscar otras causas
como lesiones osteocondrales, que son lesiones del cartílago articular, como lo que llamamos síndromes de dolor regional complejo, como los edema óseo, y todos esos deben ser vistos por un especialista y probablemente hay que pedirle algunos exámenes adicionales como una resonancia. Los esguinces, bueno, si tienen mucho, como lo que hemos hablado de distintos pacientes, ¿puede llegar a una cirugía? Sí, son pocos, pero llegan. ¿Y sí. cuáles son esos casos, doctor? En general son pacientes que cuentan la historia de un esguince de tobillo a repetición, que han sido tratados bien con kinesiología, con la órtesis que corresponde, con los analgésicos, que han vuelto a repetir las mismas o tienen sensación de inestabilidad, es decir, sienten poco menos que estornudan y se van a doblar el tobillo, y que esto muchas veces se asocia a dolor y edema. Esos pacientes que han sido bien tratados y siguen con esos síntomas, es muy probable que van a terminar operándose, porque deben tener lesiones asociadas. Entonces uno aprovecha en ese momento no solo de tratar la lesión asociada, por ejemplo, les comentaba de las lesiones del cartílago articular, sino también de reparar el ligamento y dejarlo más firme para que la persona no tenga esa sensación de inestabilidad. Doctor, ahora me acuerdo de que con hartas personas he conversado cuando, por ejemplo, uno va caminando y se le dobla el pie, ¿cierto? Pero no pasa nada, finalmente no hay esguince. ¿Eso por qué puede ocurrir por algún motivo en especial? Desde mala suerte hasta que tengáis un problema, por ejemplo, lo que conversábamos antes, los tendones peroneos, que el tendón peroneo hace justo el movimiento contrario a lo que ocurre con un esguince de tobillo. Entonces, por ejemplo, una persona mayor que tiene una rotura de los tendones peroneos va a tener menos probabilidad de reaccionar frente al esguince, frente a la torsión. Entonces, muchas veces, si es un paciente sano, normal, que nunca ha tenido nada, mala suerte, pero si es un paciente que le está ocurriendo constantemente, de nuevo, es probable que sea por otra causa y le recomiendo consultar. Perfecto. Iván Ramírez dice, el 15 de abril del presente año, para ser exacto, tuvo una fractura por aplastamiento en su trabajo, en casi todos sus ortejos, dice, exceptuando el primero. Bueno, él fue a la H y hicieron un vendaje, ¿cierto? Lo que quiere saber es que es normal que después de más de 2 meses siga teniendo esa clase de inconveniente, que es el dolor en el ortejo más pequeño. ¿Qué es el ortejo? El ortejo, como le decimos nosotros, a los dedos de los pies. ¿Ya? Probable, por lo que cuentan, lo más probable es que haya tenido una fractura múltiple de ortejos, de los dedos del pie. En general, la fractura de los ortejos no se operan. Lo más habitual es que no se operen y se tratan con vendaje solidario, que es colocar, básicamente juntar los dedos entre sí con un vendaje. Aunque son fracturas chicas, molestan mucho y por mucho tiempo. Los pacientes normalmente cuentan que están como 3 o 4 meses con los dedos hinchados, con cambios de color, se ponen rojos enteros o morados enteros. Y esta sensación la tienen de molestia aun cuando el hueso esté pegado y listo, por lo menos entre 3 y 6 meses, así que no es raro que un paciente que tuvo un aplastamiento con fracturas múltiples tenga esos síntomas. Él dice que le siente como que le estuvieran clavando alfileres. ¿Ese es con... Sí, lo que ocurre es que producto del edema de los dedos, los nervios que van pasando alrededor de ellos también se inflaman. Entonces esas sensaciones que tiene muy probablemente tienen relación al edema. Pero hay medicamentos que se pueden utilizar para que esos síntomas no los tengan. Perfecto. Juan Strand habla sobre prevención y tratamiento del desgarro del plantar delgado. ¿Esto es un caso particular o ocurre bastante, doctor? ¿Cuándo ocurre esto? O sea, de partida contarles que el plantar delgado es un músculo rudimentario, es un músculo que no todos tenemos. Es un músculo que venía de los primates y que actualmente no todos tienen. El punto es que la rotura de ese tendón es los síntomas que tiene son muy frecuentes a la rotura de tendón de Aquiles, son muy parecidos. Perfecto. Entonces lo que hay que hacer siempre frente a un paciente que tiene una rotura del plantar delgado, primero es descartar que no tenga una rotura del tendón de Aquiles. Ahora, si tiene roto el plantar delgado desde el punto de vista práctico, como es un músculo rudimentario, entre comillas, da lo mismo. ¿Ya? Formas de prevención, yo les diría que formas de prevención más para las lesiones musculares en general tienen que ver con una elongación adecuada, un entrenamiento adecuado, no cambiar patrones de entrenamiento. Ahí es cuando normalmente se desgarran los pacientes, es cuando cambiar el patrón de entrenamiento es, estoy corriendo 3 veces a la semana 5 kilómetros y de un día para otro voy a correr 18 kilómetros 5 veces a la semana. Es muy probable que esa persona tenga más riesgo de romperse, de desgarrarse, en fin. Perfecto.
Si estás recién conectándote, quiero recordar que estamos en el Facebook Live de traumatología. Estamos hablando sobre las lesiones comunes de pie y tobillo. Si no alcanzaste a ver desde el inicio esta transmisión, cuando termine tú puedes volver a verlo a través de la sección de videos del Facebook de Red de Salud UC Cristo. Vamos con las últimas preguntas que nos llegaron, doctor. Paulina Cecilia dice: el año pasado tuve 3 meses con licencia por una fascitis plantar más edema ósea. Le hicieron kine, usó plantilla permanente, volvió a trabajar, pero no se sentía al 100%. Un año después sigue con problemas, dolor intenso al despertar, al dar los primeros pasos, al final del día también. Hoy día se encuentra con una sinovitis más tendinitis. ¿Qué es la sinovitis? La sinovitis es una inflamación de la membrana que cubre una articulación, pero probablemente esa sinovitis debe ser en otra parte, no en el lugar de la fascitis plantar. Lo que cuenta la fascitis plantar, y tal como comentábamos antes, paciencia, es una cuestión muy lenta y una vez que pasa te puede volver. Entonces, para evitar que vuelva hay que estar con un peso adecuado. Los factores de riesgo más relevantes para una fascitis plantar son en general el sobrepeso, mujeres mayores de 40, las personas que trabajan mucho de pie o con calzados duros, por ejemplo, en los bototos de seguridad. Entonces, probablemente en esa persona, dado que ha ido repitiendo y que está con muchos síntomas, habría que ver si es que en el ambiente de ella, es decir, su trabajo, los zapatos que utiliza para el trabajo, etcétera, puedan estar influyendo en las molestias que tiene. Pero la sinovitis y la tendinitis que además tenía, es muy probable que puedan ser secundarias a que está cambiando la forma de apoyar el pie por dolor. Ella dice además que el traumatólogo que en ese momento la atendió llegó a pensar que podría ser una artritis reumatoide por el nivel de inflamación y bueno, y eso le dieron como un poco de uso de corticoides. Dice que ¿será posible eso de la artritis reumatoide? Depende de la edad. En el fondo yo lo que le diría es que personas muy jóvenes, sin factores de riesgo, sobre todo mujeres, en que tienen síntomas bilaterales, uno tiende a pensar, si es que no se les pasa, que puede ir por ahí la enfermedad de base y que la fascitis es la punta del iceberg finalmente. Hay como un 20% de las enfermedades reumatológicas que parten en el pie y que parten con síntomas como eso. Y por esa razón, en una persona con una fascitis plantar que está bien tratada y que sigue con dolor y que es bilateral y que es mujer y que es joven, es muy probable que haya que descartarle esas enfermedades. Yo estoy de acuerdo con ese manejo. Perfecto, doctor. Para ir cerrando nuestro Facebook Live, me gustaría que habláramos acerca un poco de nuestra unidad de traumatología, con quienes contamos, el equipo de ustedes del pie y tobillo. Y bueno, nosotros somos actualmente 4 cirujanos de tobillo y pie que estamos emplazados en los distintos centros de la red, en San Joaquín, en Lira, en San Carlos, en San Jorge. Son el doctor Joaquín Palma, el doctor Jorge Briceño, el doctor Pablo Meri y yo, el doctor Andrés Villa. Los invitamos a consultar si tienen cualquier problema en sus extremidades, en particular en el tobillo y pie. Así es que felices de poder ayudar y poder atenderlos. ¿Cuáles son las cirugías que tenemos disponibles para este...? Absolutamente todas. Todos, ya. Sí, nuestros especialistas están todos formados en el extranjero. Estamos en constante métodos para poder ir aprendiendo cada vez más. Estamos muy orientados a la investigación y al desarrollo de la universidad. Así es que en ese contexto decirles que ojalá puedan venir y consultarnos. Perfecto. Doctor, y para cerrar, personas que nos están viendo en este momento y a lo mejor hacen actividad física, y ¿cuáles serían como los consejos para el cuidado de esa parte de nuestro cuerpo? O sea, yo básicamente les repetiría lo mismo que les dije antes, que es que ojalá si van a tender a iniciar un ejercicio físico, en particular hoy día está muy de moda salir a correr, por ejemplo, es bueno, bonito y barato. Les diría que ojalá pudieran estar inicialmente, si no han hecho deporte antes, no solo es la evaluación preparticipativa para descartar que no tengan ninguna enfermedad de base que no permita hacer esa actividad, pero probablemente si ya salieron de ese lado y estamos bien y les dieron el pase, hacer la actividad en forma lenta y progresiva y ojalá con alguien que los pueda guiar.
Perfecto. Muchas gracias a todos quienes nos enviaron sus preguntas, tanto en nuestra promoción como ahora en vivo. Les vuelvo a recordar que si no alcanzaron a ver toda la transmisión desde el inicio, pueden volver, una vez terminado este Facebook Live, pueden volver a la sección de videos y verlo completo. Hablamos de distintos temas, tendinitis, del esguince, tendón de Aquiles también hablamos de la fascitis plantar, así que si tienes dudas con eso y te estás conectando recién, no te preocupes que puedes verlos desde el inicio a través de nuestra sección de videos de la Red de Salud UC Cristos. ¿Dónde lo encontramos, doctor? San Carlos, Lira y San Joaquín. Perfecto, muchas gracias. Listo. Por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes y atentos a nuestras redes sociales que viene nuevo Facebook Live y ahí vamos a estar entregando la información. Hasta pronto, chao.